Queridos hermanos, iniciamos septiembre, el mes de la Biblia, y la palabra de Dios también en este día viene en asistencia de aquello que debemos contemplar, de aquello que debemos admirar y aquello que debemos hacer. Tomadas de la lectura de la feria del día de hoy, correspondientes a este día en el misal y en la semana litúrgica, de pronto esas palabras tienen gran actualidad a la hora de inaugurar un mes dedicado a la Sagrada Escritura. Lo primero que nos advierte la palabra está en la primera lectura que se nos proclamó, tomada de la carta primera de San Pablo a los Corintios. Allí se contraponen la presunta sabiduría humana y la verdadera sabiduría de Dios. San Pablo ataca directamente el punto: no se adscriban a nombres, no se crean seguidores de personas humanas concretas. Ya lo decía el profeta Jeremías en ese sentido: maldito el hombre que confía su vida a otro hombre, bendito el hombre que confía su vida a Dios. Porque en este mundo lleno de informaciones, todo se ha vuelto opinión y la verdad parece que se va retirando con su luz. Por eso lo que San Pablo nos dice de inicio es: la palabra de Dios es sabiduría infinita, incontestable, no pasa de moda, no conoce el efecto del tiempo, fue dicha desde la eternidad y se actualiza en cada hoy de la Iglesia. En otros tiempos, en el pasado, dice la carta a los Hebreos, Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, porque ya llegó el Hijo Eterno de Dios y su reino, nos ha hablado a través de la persona directa de su propio Hijo. Y miren qué apropiado el Evangelio que acabamos de escuchar para esos propósitos y para inaugurar propiamente un mes dedicado a la Biblia. Sabemos que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, es el Verbo de Dios encarnado. Es la sabiduría infinita que tomó forma humana y convivió entre nosotros, enseñándonos con palabras y obras la verdadera sabiduría de Dios. Él es la palabra del Padre, pronunciada desde la eternidad. Así empieza de hecho el Evangelio de San Juan: el Verbo de Dios vivía con Dios, era Dios y en su momento se hizo carne por nosotros. Hacerse carne quiere decir acercarse, quiere decir abajarse para que le entendamos. Y miren con qué fuerza nos habla la palabra de Dios, tristemente tildada por muchos como documentos del pasado, como meros resabios de tradiciones que ya quedaron dejadas atrás por la modernidad y sus progresos. En el Evangelio aparece ese Verbo encarnado, esa palabra de Dios, y es subrayado en 4 momentos muy específicos en este breve trozo que hemos escuchado del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Dice: por aquellos días la gente se reunía, se aglomeraba en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Ahí está la primera indicación. La palabra de Dios debe ser escuchada en el sentido profundo que tiene ese verbo en la tradición bíblica.
es decir, no solamente oída, no solamente comprendida, no solamente acogida en el corazón como tesoro, sino principalmente haciendo la vida en nuestro día a día. La gente percibía esa sabiduría que no tenía comparación, procedente de los labios de Cristo. Por eso en varias ocasiones la gente exclama: Él habla no como los doctores, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. El único que tiene autoridad para hablarle a toda la humanidad en su pluralidad tremenda es su propio Creador, Dios nuestro Señor. Un segundo momento en este breve texto en el que aparece la palabra, ya que termina Jesús de predicar su palabra, su sabiduría, le dice a Pedro: subamos a la barca, rema mar adentro, para que echen las redes. Ahí está ya una alusión velada a la misión de la iglesia y al apostolado, basado siempre en la sabiduría de la palabra de Dios. Y Pedro, un pescador experto, le dice: Señor, hemos intentado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero fiado en tu palabra, echaré las redes. Ahí está la actitud que se nos propone como ejemplo. Hay tanta opinión en los mares embravecidos del mundo y a menudo sacuden incluso la barca de la iglesia, y Pedro, que es el que nos preside, le dice a Jesús: estamos fiados, pongo mi fe, mi confianza, me arriesgo a creer en tu palabra contra toda lógica humana. Otro momento conmovedor es cuando sucede el milagro. Pescan tantos pescados que la barca casi se les hundía. Y Pedro, un hombre sencillo, pero con una fe inamovible, mira en el milagro quién es el que va sobre la barca. Cae y lo adora diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Una de las frases más conmovedoras de toda la Biblia. Como muchas tiene en el Evangelio ese mismo Señor, San Pedro. Ahí está otra tercera indicación. Jesús, que es la palabra de Dios y que nos dice por dónde pescar personas para rescatarlas de los mares del pecado y subirlas a la barca de Pedro. Pedro tiene la capacidad de adorar esa palabra. Apártate de mí es reconocer la santidad intocable de Dios, de ese Dios que se quiso acercar a nuestras vidas. Y en un cuarto momento dice hermosamente este texto: una vez que llegaron a tierra, se bajaron de la barca y dejándolo todo, lo siguieron. Retomando el tema, Jesús es la palabra eterna de Dios, reclama de nosotros seguimiento, ser discípulos, es decir, aprendices de su sabiduría. Ya que hayamos aprendido lo suficiente, Él nos envía a ser misioneros, enviados por Él, también nosotros a predicar esa palabra para que rescate a los hombres de los mares del pecado. Pidámosle al Señor que toda la iglesia, incluidos nosotros, veneremos, honremos como se debe la palabra de Dios en este mes de la Biblia que estamos inaugurando. Vamos a ponernos de pie para hacer